Acabamos de leer el capítulo 5, versículo 1 al 14. Debemos recordar que no es una segunda visión, sino que es la misma que comenzamos la semana pasada, en el capítulo 4, la visión del trono de Dios. Unos hermanos me ayudaron con esta imagen, que es aproximadamente lo que vemos en el capítulo 4. Bueno, no, de repente cuando el hermano Luis le haga los arreglos en la internet, podemos tener una mejor visión. El trono en el medio del universo, uno sentado en el trono, el arcoíris, los truenos, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Y la menorá, que básicamente son las 7 lámparas que representan al Espíritu Santo, como lo hemos visto. El mar de cristal, que es una versión celestial del mar rojo. Y todas esas cosas, estos detalles los pudimos ver la semana pasada. Cuando vimos esa parte de la visión, la primera, hablamos de que el tema de del capítulo 4 es: Dios es glorificado porque es juez y soberano y redentor de la creación desde sus inicios y a lo largo de la historia. Por eso Él es glorificado, su majestad, y Él es alabado. Esa es la razón por la cual todo el cosmos y nosotros como iglesia debemos adorarle. Él es digno por su soberanía y por su cuidado providencial sobre la creación. En el capítulo 5, nosotros vamos a entender que el tema de toda esa sección, acuérdense, es lo mismo, pero entonces se amplía la razón de la adoración. Ahora Dios y el Cordero son glorificados porque han comenzado a ejecutar su soberanía sobre la creación a través de la muerte y resurrección de Cristo, lo que resulta en un juicio y redención inaugurado y finalmente consumado. Esto es muy importante entenderlo a raíz de lo que significa la muerte y resurrección del Señor Jesús. No solamente consiste en las bases del mensaje de salvación para que el pueblo de Dios simplemente sea salvado y le adore. Significa, hermanos, que la muerte y la resurrección del Señor Jesús, Dios está ejecutando, manifestando su soberanía sobre la historia de la humanidad. Eso también significa la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Sus efectos no son entonces solo para el pueblo cristiano o religioso que se reúne cada domingo. Sus efectos son para la historia de toda la humanidad. Así que en la primera parte, en el capítulo 4, uno puede ver la gloria y la majestad de Dios anunciada. Se anuncia en ese capítulo 4. En el capítulo 5 podemos ver que es la gloria de Dios manifestada. Esa soberanía y gloria de Dios se manifiesta en la creación de Dios, sobre todo, principalmente, en la obra de muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Así que es muy importante que tengamos en cuenta lo que significa la obra del Señor. Dios está llevando a cabo su plan en la creación y en la historia de la humanidad. Y el punto importante es la muerte y la resurrección del Señor. Ya dije que lo que estamos viendo no es una segunda visión, sino que es la misma que comenzamos la semana pasada. Pero podemos dividir esta sección en 3 partes que lo vamos a entender hoy. Número 1, se nos presenta como una búsqueda de alguien que lleve a cabo los decretos divinos. Recordemos que en la visión del trono de Dios son visiones para transmitir un mensaje a Juan. No es que literalmente las cosas son así. Se habla de un trono en medio del universo, pero Dios, el Padre, no tiene cuerpo, no tiene miembros físicos, pero se habla de que está sentado en ese trono. Eso simplemente significa que Él gobierna sobre el cosmos. Pero no literalmente dice que hay un trono. Se dice que Juan ve al Cordero, a Jesucristo glorificado, pero cuando ve a un cordero inmolado, tiene 7 cuernos, tiene ojos, muchos ojos. Entonces uno dice, pero eso es una cosa muy fea. Obviamente es una imagen que se quiere transmitir.
En ese sentido, también como el drama, lo que se está colocando, hay una búsqueda. Dios ha establecido su decreto divino, lo que va a suceder, lo que quiere que suceda, pero busca a alguien. Es como que si estuviera buscando a alguien que lo lleve a cabo, como si Dios no pudiera hacerlo. Pero el punto es para que nosotros, Juan y su iglesia, entienda el mensaje que quiere transmitir. Entonces hay una búsqueda de alguien que lleve a cabo los decretos divinos. Número 2. Eso es el versículo 1 al 4. El versículo 5, la búsqueda finaliza. Cristo es el único digno. Si hay alguien que es digno de llevar a cabo los decretos divinos y la consumación del reino. Y en tercer lugar, los efectos del poder de Cristo, la alabanza celestial. Los efectos de la toma del poder de Cristo. Veamos entonces el primer punto, la búsqueda de alguien que lleve a cabo los decretos divinos. Versículo 1 al 4. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. ¿Qué es ese libro? El antecedente en el Antiguo Testamento se pueden ver en Ezequiel y en Daniel. Recuerden que esos son parte de la fuente que está usando Juan para la expresión de su mensaje. Escuchen lo que dice Ezequiel capítulo 2, versículo 9 al 10. Este es Ezequiel el profeta y dice: miré, he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas, lamentaciones y ayes. En el contexto de Ezequiel son una serie de juicios que Dios va a derramar sobre el pueblo de Israel que había sido infiel a Dios, y también a los enemigos que habían abusado en la opresión hacia el pueblo de Dios. Lo cierto es que hay un libro donde están unos juicios decretados, igual como el de Apocalipsis 5. Pero en Daniel capítulo 12 es inclusive más específico. Daniel recibe unas visiones y está confundido entre las cosas que está recibiendo. En el versículo 4 y 9 dice de la siguiente forma: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Las visiones que ha recibido Daniel habla acerca de los reyes que vendrán, y también habla acerca de la toma del poder del anciano de días y del hijo del hombre que se acerca al anciano de días, capítulo 2 y capítulo 7 de Daniel. Daniel recibe una orden que selle ese libro hasta el tiempo del fin. Y luego dice: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Versículo 9, yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? En el capítulo 7, capítulo 12, habla de que los santos del Altísimo recibirán el reino. Y él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Tenemos que recordar que hemos estado hablando de cuándo es ese tiempo, cuándo es el tiempo del fin, cuándo son los últimos días. En el tiempo, desde la primera venida del Señor Jesucristo hasta su segunda venida. Lo que está entonces sucediendo con el libro que tiene el que está sentado en el trono a la mano derecha, que debe llevar a cabo ese reinado, que se debe establecer ese reino, es como que si se ofreciera quién va a llevar a cabo el decreto divino de Dios. Estamos en los tiempos del fin. Juan lo está viendo, pero en la búsqueda, dice el versículo 2, vi al ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Juan llora porque él acaba de recibir las visiones acerca de la iglesia, el sufrimiento, los enemigos de la iglesia, capítulo 2 y capítulo 3, y todas las cosas que van a estar pasando.
El libro contiene entonces, como Juan conoce a Daniel y está basándose en el libro de Daniel, el por fin que el Dios va a consumar su reino, se va a establecer su reino justo, los santos del Altísimo van a estar gobernando, los enemigos del pueblo de Dios serán juzgados, se les ha quitado su poder, por fin habrá vindicación, habrá justicia y las promesas de Dios se cumplirán. Sin embargo, él está en un dilema, no hay nadie que lleve a cabo ese propósito. Juan llora porque como diciéndolo de una forma, los planes de Dios no se pueden cumplir. ¿Quién lo va a cumplir? Juan, recuerden que él acaba de recibir la visión de serafines, arcángeles y una serie de seres poderosos, impresionantes, pero el ángel le dice, ninguno de ellos es digno. Él conoce al gran legislador Moisés, pero él no es digno. Él conoce la historia del rey David, pero él no es digno. Ni Salomón con su riqueza, ni con su sabiduría. No hay absolutamente nadie digno en ninguna parte. El ángel interroga el cosmos. ¿Quién puede, qué ser tiene la dignidad de acercarse al trono celestial y llevar a cabo los decretos divinos? Y Juan entonces llora porque no hay nadie. Hasta que recibe en el versículo 5 la divina respuesta y consoladora. Y vamos a nuestra segunda parte. La búsqueda finaliza. Cristo es el único digno. Versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. La divina respuesta entonces es que de todos esos seres espectaculares, espirituales o buscando en la tierra que no hubiese nadie digno, solamente uno sí se halló. Cristo, el Cordero de Dios, recuperando lo que Adán había perdido. Si nosotros recordamos el Génesis, Dios le había prometido a Adán que reinaría sobre la tierra. Adán, por su pecado, perdió esa promesa. Cristo, el segundo Adán, recuperó lo que él perdió. Un hombre tenía que abrir el libro. La promesa fue hecha a la humanidad. Sin embargo, todos son pecadores y están bajo el mismo juicio del libro. Nadie se puede acercar al que está sentado en el trono para llevar a cabo sus decretos. Pero el Hijo de Dios se hace hombre y llevó el juicio sobre su vida como víctima inocente de sacrificio por su pueblo, los representó y en consecuencia los redimió. Él es digno de llevar a cabo los planes de Dios. El libro decreta o contiene el decreto con respecto a la redención y el juicio. Y nos habla de la soberanía de Cristo sobre la historia. Nos habla también del reinado de Cristo y los santos a lo largo del curso de la era de la iglesia y en el nuevo cosmos. Número 3, la protección de Cristo a su pueblo que sufre. Número 4, los juicios temporales y finales sobre el mundo. Y número 5, la inauguración y establecimiento de la nueva creación. Todo eso es lo que nos narra Apocalipsis a partir del capítulo 6, que es lo que contiene el libro, que solo Cristo lo lleva a cabo. La imagen, entonces, hermanos, cuando Cristo es ascendido como el Dios hombre para ser glorificado, es recibido en el mismísimo trono de Dios y es digno de tomar del que está en la mano derecha el libro y abrir sus sellos y llevar a cabo todo lo que Dios ha decretado. Eso es lo que dice la Escritura en Efesios capítulo 1, versículos 9 al 11. Dice,
dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Recuerden que la semana pasada Juan está viendo las visiones como un profeta para que, comunicándole la visión al pueblo, el pueblo de Dios comprenda los hechos de Dios a lo largo de la historia. Y dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todo entonces, según Pablo está hablando lo que está sucediendo en el capítulo 5. Dios reuniendo todas las cosas en Cristo Jesús. También se nombra en el versículo 5 dos títulos importantes acerca del Señor Jesús. El primero es, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá. Lo interesante es que ese título solo se menciona en Génesis capítulo 49, cuando Jacob, ¿verdad?, que se le ha cambiado el nombre a Israel, bendice a sus hijos antes de morir. En capítulo 49 de Génesis, versículo 8 al 12, Jacob dice, cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga a Silo, y a él se congregarán los pueblos. La bendición entonces que había estado haciendo Jacob sobre su hijo Judá, entonces se aplica completamente a Cristo Jesús, quien venía de la tribu de Judá y quien es el león de la tribu de Judá, quien tiene un reino que nunca será quitado de sus manos. El segundo título es, no solamente es el león de la tribu de Judá, sino la raíz de David. Solamente en Isaías capítulo 11 se habla acerca de esta raíz de David. En el versículo 1, Isaías dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí es el papá de David. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus pies. Reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Cuando entonces Juan dice que él es la raíz de David, más adelante luego dice que él también tenía los 7 cuernos y los 7 ojos, que son las 7 lámparas y que son los 7 espíritus de Dios. Lo que está diciendo es que solo Jesús, con su obra de justicia, tiene el poder del Espíritu Santo para dispensarlo a quien Él quiere, y que Él es precisamente aquel que lleva a cabo lo que Dios ha establecido. Versículo 6, y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado. A Juan se le dice primero el león de la tribu de Judá. Juan se voltea como que esperando a esa bestia, y cuando ve lo que ve es a un cordero. Hermanos, eso es una paradoja para los creyentes. De hecho dice, veí un cordero inmolado que tenía 7 cuernos, los 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando hubo tomado el libro, versículo 8, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y más adelante dice que Él es digno porque Él ha vencido. Cuando la Biblia dice que Él ha vencido para abrir el libro, el hecho de que Cristo haya vencido, entonces es la base para la exhortación a los creyentes de las 7 iglesias para vencer por la gracia que obró el Cordero. La ironía es clara. El león venció como un cordero, inmolado.
Cuando se hace referencia, Él ha vencido para abrir el trono, entonces eso debe recordar a las iglesias que esa es la manera de que ellos ejercerán el reino también. Recuerden las 7 amonestaciones a las 7 iglesias. Al que venciere, le daré de comer el árbol de la vida. Al que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Al que venciere, le daré autoridad sobre todas las naciones. Al que venciere, será vestido de vestiduras blancas. Al que venciere, yo le haré una columna en el templo de mi Dios. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Todas son amonestaciones al que venza. Y después, en el capítulo 5, se nos dice que el león de Judá venció. ¿Cómo venció? A través del sufrimiento. ¿Cómo la iglesia de Cristo va a vencer y perseverar y va a tener las promesas de Dios? No es siendo un rey ahora, a través del sufrimiento, porque así lo hizo Cristo Jesús. Él es el paradigma en el cual va a establecer cómo nosotros llegamos a la vida eterna. Eso a mí me da me extraña cuando, por ejemplo, un cristianismo farandulero hacen como un boom en las redes que fulanito de tal dice un versículo de la Biblia, fulanito de tal dice que es cristiano, fulanito de tal, y entonces todo el mundo, ¿verdad?, típico de una sociedad que tiene a los artistas, entre comillas, como algo muy importante, cree que, el cristianismo no somos los tontos de la tierra, mira, tal artista, tal músico, tal esto, ellos son cristianos y son buena gente y influyen en la sociedad, y eso pareciera que uno le diera cierto ánimo, no, pero cierta veracidad al cristianismo. Como si es que tal persona hacen digno al cristianismo. Bueno, porque ellos son influyentes, tú sabes, ellos tienen muchos seguidores y así entonces de esta manera pueden influenciar positivamente. La Biblia dice que no es así. Ojo, Cristo puede salvar de todos ellos como nos salvó a nosotros. Pero el punto no es para que vean la gloria de ese artista. Solo hay uno que es digno. El león de la tribu de Judá. Y es digno porque sufrió como un cordero inmolado. Entonces no es a través de posición económica, tú sabes, las riquezas que se puedan conseguir en este mundo y ser influencia, un empresario importante, un gobernador importante, un presidente de un país. Cristo puede salvar a cualquiera de esas personas, pero ellos no son los que verifican ni le dan dignidad al cristianismo. Cuando a veces dicen, tal cantante se convirtió a cristiano, si es que es verdad, porque por lo general sus vidas no son coherentes con lo que dicen ser, bueno, gloria al Cordero, que salva a los pecadores de donde sea. Pero a veces realmente da un poco de ¿por qué los hermanos se ponen a que fulanito de tal o se convirtió o no se convirtió? Y por lo general es algo que están buscando otro tipo de cosas. Pero creo que sí, Dios puede salvarlos, por supuesto. Dios puede tener misericordia de ellos también, como tuvo de nosotros. El Cordero se acerca al trono entonces, recuerden, los 4 seres que ha descrito el capítulo 4, los 24 ancianos, no se pueden acercar al trono. El Cordero sí. Se acerca al que está sentado al trono y toma de su mano derecha el libro. Y a partir del capítulo 6 se nos va a narrar que Él lo abre. Pero lo interesante de esta imagen es que es exactamente la imagen de Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14, donde se nos dice que se acercó a Daniel, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre,
que vino hasta el anciano de días, le hicieron acercarse delante de él. Le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Lo que profetizó Daniel es lo que Juan está viendo en ese momento. Y eso, dice Juan, no está ocurriendo en el futuro lejano. Ocurrió cuando el Cristo crucificado resucitó y ascendió a los cielos. Cristo es rey en este momento, hermano. Su reino se ha inaugurado. Se manifiesta con la salvación de hombres que vienen y forman parte de su iglesia. Se manifiestan principalmente. Los poderes malignos todavía continúan. A veces las cosas parecen, como mucha gente dice, esto se lo llevó el diablo. Pero lo que está diciendo Juan a su iglesia, a su pueblo, es que nada de nada se lo está llevando el diablo, es Cristo reinando, y las cosas que pueden estar sucediendo es Cristo mismo llevando a cabo los decretos divinos. Esto es consolador, hermanos. Este mundo está simplemente siendo llevado a cabo por Cristo. Todo lo que sea que esté sucediendo. Fue parte de la predicación del apóstol Pedro, su primer sermón, recuerden, cuando él es lleno del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. En el capítulo 2, versículo 32, Pedro dijo: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, ven que son otras palabras, pero está diciendo la misma imagen de capítulo 5. Exaltado por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Versículo 34. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro dijo, Él es ya Señor. Él no dijo, será Señor. Él no dijo, Él reinará. No, Él está reinando a la diestra del Padre. Y más te conviene arrepentirte delante de Él, porque si no, Él viene ahora. Honrad al Hijo para que no se inflame su ira. Servirle de todo corazón. La razón entonces de la existencia de la humanidad es servir al Señor y al Dios. Vamos al tercer y último punto, los efectos de la toma del poder de parte de Cristo. Y no es otra cosa que alabanza celestial. El versículo 8, versículo 9, cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Otra cosa que dice también el versículo 8, que acerca de los 24 ancianos que dicen que tienen copas de oro llenos de incienso, que son las oraciones de los santos. Los 24 ancianos, como ya lo vimos, cumplen un papel sacerdotal en el trono divino. Ellos llevan y presentan las oraciones de los cristianos. Oraciones que se comentan en el capítulo 6, versículo 10, que dice: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y el capítulo 8, versículo 4 dice: y de la mano del ángel subió a la presencia del humo del incienso con las oraciones de los santos. Las oraciones de los santos, mientras se concreta o se manifiesta completamente el reino de Dios, que hacen, exigen o piden el juicio de Dios sobre todos sus enemigos. Las oraciones imprecatorias del pueblo cristiano. No solamente esta imagen nos ayuda a entender cómo deben ser nuestras oraciones, eso es pedir: venga tu reino. ¿Recuerdan el Padre Nuestro?
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Es al mismo tiempo pedir, juzga y suprime la maldad en la tierra. Y eso equivale a juzgar a los enemigos de Dios, a quienes lo rechazan. Esos enemigos de Dios se manifiestan por quienes desprecian al pueblo de Dios. Todo el contexto de Apocalipsis es sobre la persecución y el desprecio sobre la iglesia. ¿Ha escuchado a gente decir que ellos aman a Dios pero no a la iglesia? Son enemigos de Dios, hermano. O por lo menos están del lado del enemigo de Dios. Y ese pueblo ora porque sea vindicado la justicia divina. No solamente eso, nos ayuda a ver de que mientras la iglesia sufre en manos de sus de quienes los persiguen, existe una hueste de ángeles ministrando a favor de ellos. Como Daniel. ¿Se acuerdan que Daniel está preso, no encuentra las cosas que tiene que hacer y Dios le envía un ángel para que lo ayude? Daniel, muy amado en el cielo, tus oraciones son contestadas. El cántico nuevo asocia la obra redentora de Cristo con el comienzo de una nueva creación. ¿Por qué? Número 1, la visión fluye por la mención explícita de la obra creadora de Dios. Capítulo 4, versículo 11. Cuando estos seres celestiales adoran a Dios porque tú creaste todas las cosas y por ti subsisten. Recuerden que lo del capítulo 5 es la misma visión, no es otra visión, es la misma. ¿Qué significa entonces? Que eso del cántico nuevo es que Cristo con su resurrección ha inaugurado la nueva creación. Número 2. Porque los himnos del versículo 12, 13 y 14 sobre Cristo y su obra redentora están explícitamente paralelos con el himno del que acabamos de hablar de 4:11, sobre la obra de la creación de Dios. No solamente se glorifica al Padre por ser el soberano y el creador de todas las cosas, sino también se glorifica al Padre y al Hijo porque Él es redentor de la creación que el hombre con su pecado había trastocado. Y número 3, porque nuevo, la palabra nueva, describe a la creación renovada que aparece en Apocalipsis capítulo 21, versículos 1, 2 y 5, aparece 3 veces mencionándose como la nueva Jerusalén, la nueva ciudad, la nueva creación. El Cordero y el Hijo entonces, todos son glorificados. Dice, el versículo 9 en su última parte, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. La referencia que nos incita es sacerdotes y reyes sobre la tierra, recuerden que es la promesa de Dios a Israel en Éxodo. Lo que hace Juan es ampliar esa promesa y no la aplica a solo los israelitas. Se la aplica a quienes, a hombres de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Pero también, hermanos, a pesar de eso, es una redención sin distinción, pero no una redención sin excepción. Sin distinción, sean blancos, sean negros, sean chinos, sean latinos, sean gringos, europeos, asiáticos. Cualquiera de estos hombres que se arrepienta de sus pecados delante de Dios es salvado por el Cordero de Dios. Pero cualquiera de ellos también que lo rechace será condenado. Para finalizar, versículo 11. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes, de los ancianos, y su número era millones de millones. Se amplía la visión. Habían visto primero seres celestiales alrededor, 24 y 4. Ahora se amplía y son millones de millones. Y uno nada más debe imaginarse cómo todos ellos, a una gran voz, dicen, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. Ojo con lo que dicen. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder,
las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. A todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén. Los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Cristo reina y al final se va a cumplir lo que dice Filipenses. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. ¿Qué estamos haciendo hoy aquí? Un anticipo de esto, hermano. Alabar, glorificar y adorar al que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Por qué? Porque yo estaba enfermo y me sané. Porque yo tenía una necesidad económica y recibí la ayuda. Todas, le he dicho, son bendiciones de Dios y debemos agradecer por eso y por todo. Hermanos, debes agradecer porque estás respirando. Si Él no permite que respires, no puedes respirar. Pero aquí se recibe la gloria porque Él es digno, soberano. Le comento de un mensaje, cuando entendemos esto como aplicación, recibí un mensaje de un hermano cuya esposa tenía una operación muy importante que hacerse. Pero cuando le hicieron una operación orando para que todo saliera bien, resultó que desde el punto de vista nuestro todo salió muy mal. El hermano me mandó un mensaje diciendo esto. En primer lugar, agradecemos a Dios porque aunque no se hizo lo que queríamos, sí se hizo su voluntad y siempre es buena. En segundo lugar, agradecemos a Dios porque aunque no era lo que queríamos, era lo que necesitábamos. Y todo esto sirve para humillarnos, maravillarnos y darnos a conocer que Él y solo Él es digno. Yo leí ese mensaje de ese hermano y obviamente lloraba, porque sabía la condición de su esposa. Pero ese simplemente es una muestra de que él había entendido el Apocalipsis capítulo 5. Después me dijo, igualmente pastor, por favor ora, para que todo lo que sé intelectualmente se aplique a mi corazón en este tiempo. Y adorar verdaderamente al Señor porque es digno. Hermano, se puede decir de la boca para afuera. Pero solo el Espíritu Santo nos puede ayudar a comprender eso. No tengo lo que quería, pero Dios me ha dado lo que necesitaba. No se dieron las cosas como lo hubiese yo deseado, pero se dieron como las verdaderamente las necesitaba. Él tiene el control del cosmos, del universo, de los hombres y de mi vida. Como dijo Nabucodonosor, un impío sobre el Dios de Daniel. Él hace lo que quiere y ¿quién le puede preguntar? ¿Qué haces? O como dijo Pablo, oh profundidad de la riqueza y de la sabiduría de Dios. Cuán insondables son sus caminos. Porque ¿quién aconsejó al Señor? ¿Quién fue su consejero? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Lo importante es que nosotros debamos entender que sea lo que sea que pase en nuestra vida, hermanos, Él está sentado en el trono y Él reina. Y recibirá la gloria. Porque dice a todo lo que hay debajo, arriba del cielo, debajo, en la tierra, debajo de la tierra. Todo, hasta los enemigos de Dios, glorificarán al Cordero que fue inmolado y que es Señor sobre todas las cosas. Eso es seguro. Porque no ensayamos desde ya. Nuestra vida es. Aplicaciones para finalizar, hermano. Lo que hace el Cordero o lo que sucede cuando el Cordero toma el libro y lo abre, que es lo que vamos a ver a partir del capítulo 6, mientras el Señor lo permita, son los juicios de Dios que lleva a cabo el Cordero. Son los juicios de Dios que atestiguan que Dios y no nuestros opresores tienen el control. Debemos entender cuando leímos
que la iglesia de Esmirna o la de Filadelfia, que iba a ser probada duramente, ellos tenían que pensar que Dios no ignora sus sufrimientos y que en cualquier momento, los juicios sobre la sociedad que Él aborrece constituirán la vindicación del pueblo de Dios. Dios ejecuta sus juicios sobre los enemigos del pueblo de Dios. Eso en cuanto a los cristianos como Esmirna y de Filadelfia, que se le había dicho que sufrían. Pero también se habló a cristianos como Sardis y la iglesia de la Odisea, ¿se recuerdan? Que más bien no estaban sufriendo nada, estaban muy bien, estaban muy prósperos. Pero ellos sí tenían que temer a los juicios de Dios, porque el bienestar de ellos procedía ¿de dónde? De la sociedad donde vivían. Y resulta que cuando vinieron los juicios de Dios, su bienestar se acababa. ¿Y ahora de dónde te vas a agarrar? Entonces esa es la diferencia en que un mismo acontecimiento sirve para juzgar y endurecer a los impíos y el mismo acontecimiento sirve para consolar y animar a los creyentes. Al lado de Cristo están dos hombres llevando el juicio, la pena capital por sus fechorías. La misma pena, los dos son crucificados. El uno escarneció a Dios. Si eres el Hijo de Dios, bájate y bájanos. Era burlista. Eso más bien su condición lo endureció más, a pesar de su sufrimiento. El otro, igual de malhechor, pero con la misma circunstancia, con el mismo juicio divino cayendo sobre él, se arrepintió. Aún no temes a Dios ni en el pleno sufrimiento. Jesús, acuérdate de mí. Y el Señor, misericordioso, hoy estarás conmigo en el paraíso. Sí es verdad que el juicio de Dios atestigua la vindicación del pueblo de Dios. Pero si vienes a Cristo tienes perdón. Si te arrepientes de tus pecados, la Biblia dice que a mí viene, no le echo fuera. Por eso es importante abandonar todo tipo de soberbia o dependencia en cualquier cosa que no sea Dios y sus decretos. Y en tercer lugar, hay otras cosas, pero termino con esto. El tema en el capítulo 5 se ve que se vence como un león, imagen de un libertador glorioso, fuerte, avasallador sobre sus enemigos. No, se vence muriendo. Se vence muriendo. El que Jesús haya vencido a través de la muerte desafía nuestra forma de creer cómo nosotros venceremos en nuestra sociedad, hermano. Nos gusta tener prestigio, poder político, poder económico, influencia y dictar los requisitos de Dios desde esa plataforma. Claro, sí, tengo un poco de seguidor, tú sabes, soy el influencer y ahí voy a decir. Puede que el Señor use personas que realmente hayan tenido o hayan llegado a un estatus de influencia sobre la sociedad. Pero lo que nos dice Apocalipsis 5, que es una excepción, no la regla. Entonces es muy importante que entendamos, se vence a través del sufrimiento, hermano. Se reina a través de la persecución. Es la paradoja del Evangelio de Cristo. Y a nosotros se nos llama a hacer lo mismo. No pretenda ser la persona agradable a la sociedad. No pretenda ser la persona más influyente, respetada, admirada por la sociedad. No es la forma de vencer en el cristianismo. Es a través de llevar o de seguir el ejemplo del Cordero de Dios. Hermanos, nuevamente como la semana pasada, la adoración celestial nos da un paradigma de cómo debe ser la adoración en la iglesia. ¿En qué consistía la adoración? ¿Qué decían? ¿Cuál es el contenido de las palabras? ¿Qué evoca esa imagen? Ángeles brincando y gritando por todo el cosmos. Luces, el sol apagándose y prendiéndose. Dice que los ancianos todos se postraron. Solemnidad.
reconocimiento de adoración y amando y adorando al que está sentado en el trono y al Cordero. Que el Señor nos ayude.